Quisieron dotar a Toledo del aspecto de la gran urbs Roma y aplicaron su enorme ingenio e inigualable talento en dotarla de las infraestructuras necesarias. Construyeron un circo, un anfiteatro, una calzada que unía la ciudad con Mérida y Zaragoza, y hasta un acueducto que superaba en tamaño al de Segovia. Poco ha quedado, desgraciadamente, de su paso por la ciudad, pero sus huellas siguen presentes. El castillo de San Servando, donde encontramos basamentos de torreones romanos, el puente de Alcántara, el primero que tuvo la ciudad, aunque posteriormente fuese reconstruido, o el Alcázar, que primero fue un pretorio romano. La ciudad de Toledo, Toletum para los romanos, lo fue desde el 192 a.C. Esa pequeña ciudad, pero bien fortificada y amurallada, dijo el general Marco Fulvio Nobilior en la conquista. 2000 años después sentimos el anhelo de encontrarnos con nuestras raíces, saber quiénes somos, de dónde venimos y tal vez a dónde vamos. Y queremos demostrar que es posible hacerlo desde la convicción de quien cree que la historia siempre tiene momentos fascinantes que contar y que es injusto quedarse solo con la cultura romana, sin acordarse de que en nuestra genética somos herederos de los celtas y los íberos y que fueron los visigodos quienes forjaron nuestra identidad durante un periodo que dejó huella profunda por su obra legislativa, su orfebrería, sus preciosas iglesias o su espiritualidad. Daniel Gómez Aragonés tiene nuevo libro, lo ha escrito junto a Gonzalo Rodríguez García, y es razón de peso para reunirnos con él y contagiarnos de esa pasión con la que habla de la historia y de Toledo. Yo siempre lo digo, con nuestra historia solo podemos hacer una cosa, y es enamorarnos de ella profundamente. Claro que muchas veces cuando dices este tipo de cosas, o por ejemplo sentirte orgulloso de tu historia, que sentirte orgulloso de tu historia no tiene que ver nada con la política, no tiene que ver nada absolutamente con eso, la política para los políticos y punto, no para nosotros. Es como que si que se quitase rigor a tu trabajo, ¿no? Y no tiene por qué. O sea, yo siempre lo digo, yo leyendo, estudiando y trabajando pues, sobre los visigodos, pero me da igual no solo sobre los visigodos, sino cualquier aspecto de la historia de España, por muy aséptico que estés, por muy método científico que estés aplicando, a mí resulta imposible no emocionarme. Sí. Y esa emoción no nubla el rigor y el trabajo. Y para mí, en todo caso, impulsa, te hace, quiero más, quiero más, quiero más. Y luego, sobre todo, a la hora de transmitirlo, yo creo que esa pasión se refleja, o al menos yo intento que se refleje en lo que escribo o en lo que digo muchas veces. Y a mí, por lo menos, por lo que me transmite la gente, o como estás diciendo ahora mismo, Teresa, creo que sí que llega esa emoción, y con eso, ¿por qué cuando vemos alguna película histórica habitualmente nos gusta tanto, o alguna serie de fantasía histórica, etcétera? Sí. Jolines, porque de alguna manera nos toca una fibra, y esa fibra nos hace conectar con el pasado, y ese pasado son nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, los abuelos de los abuelos, así sucesivamente, y es de alguna manera, lo que decía antes, de dónde somos y a dónde vamos. Pero voy a meter yo el dedito en este tema, porque no sé si corren buenos tiempos en el sentido que has comentado que hay que sentirnos orgullosos de nuestra historia, pero vivimos una etapa en la que nos gusta mucho cuestionar nuestra historia y lo que no estuvo bien entonces, intentar, no sé, quizá ponerle verlo con los ojos del siglo XXI y evidentemente no comprender lo que pasó en el siglo XIII. Muchas veces caemos en el presentismo, ¿no? En querer aplicar nuestros postulados de mujeres y hombres posmodernos del año 2022, 23, 24 a sucesos del siglo II después de Cristo, del siglo VII después de Cristo o del siglo XV. Para mí es un error, porque eso es lo que te lleva luego, por ejemplo, a tirar estatuas. Sí. Como ha venido pasando. No. Para entender la historia siempre he dicho que hay que intentar al menos sentirse, pensar como podía pensar una persona del año 600 o del año 1600. No tú como persona que tiene un determinado teléfono móvil en el bolsillo, pensar, no, tú tienes que sentir cómo podía sentir esa persona, tienes que de alguna manera intentar cómo podía sentirse Leovigildo, Recaredo, Sisebuto o Chindasvinto, cómo podía sentirse Isabel la Católica o el Cardenal Cisneros. Pues, y a raíz de leer mucho de ellos y sobre ellos, de alguna manera enfocar la historia. Creo que es la mejor manera de conectar y de sentirte, como decíamos, orgulloso de la misma. Que igual que politizamos todo, yo siempre he pensado que el fenómeno hooligan del fútbol ha saltado a la política y de la política a la historia. Sí. Y ya vamos a ver cuál será el siguiente paso, ¿no? Entonces eso me parece muy triste, que por supuesto tiene que haber debate, y el debate siempre es enriquecedor y siempre suma, pero una cosa es el debate y otra cosa luego lo que te encuentras por redes sociales, que es decir, muchas veces entras y dices quita, es que da miedo decir no, por favor, vamos a disfrutar, que esto al fin y al cabo es cultura, y la cultura es
hoy en día yo creo que es lo que nos hace más libres. Pero fíjate, las redes sociales también pueden ser un buen aliado, ¿no?, para el historiador. Esto a ti Sí. se te da muy bien, ¿verdad? A la hora de, no, es verdad, de difundir tu trabajo. No, total, y encontrar ahí un grupo de gente con muchas ganas de aprender. Total. Igual que se critica las redes sociales Sí. en este sentido, yo creo que también hay que alabar a las redes sociales que te permiten conectar con gente que de otra manera sería imposible. O sea, ya no digo gente incluso hasta más o menos de tu zona geográfica, sino hasta gente de mucho más lejos, gente de Hispanoamérica, gente de África, gente de Asia, que gracias a las redes sociales puedes conectar con ellos y hacer una serie de intercambios de conocimientos y de flujo de buen rollo histórico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, intercambias información, etcétera. Oye, mira, un escrito tuyo, un libro tuyo ha llegado a tal lugar. Entonces, para mí en ese sentido las redes sociales es una herramienta bendita. Sí. O sea, para mí me parece algo estupendo y fantástico. Es como todo, ¿no? Un tenedor lo puedes utilizar para comer, pero también puedes hacer daño con él. Pues, lo mismo sucede con una red social. Si tú lo utilizas de una manera correcta, es una herramienta, como te digo, para la difusión y divulgación histórica determinante y fundamental. Yo, de hecho, no me imagino hacer divulgación y difusión histórica sin redes sociales. Este madrileño toledano de corazón, no en vano reside en la capital goda, Toledo, desde hace más de 30 años, lleva más de 12 trabajando en algo tan bonito como complicado, acercar la historia a todo tipo de público, desde la divulgación, pero sin olvidar el rigor, y lo hace a través de publicaciones, rutas, entrevistas y un sinfín de actividades culturales. En 2018 fue nombrado académico correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Cuando tú llegas a Toledo y, por ejemplo, tienes aquí esta estampa que tenemos a mi espalda, ¿no?, desde la Ermita del Valle, el Parador, carretera de circunvalación y, bueno, pues todo lo que tenemos a la espalda. Y eso que no se ve mucho, la catedral, solo vemos un trocito de la torre, ¿no?, que es el corazón de la ciudad. Si tú llegas aquí, ves esto y no sientes algo, con cariño y mucho respeto tienes que ir a terapia, de verdad, tienes que hacértelo mirar, porque yo lo digo, si llegas aquí y no sientes algo, la piedra no es el lugar, la piedra eres tú. Sí. O sea, muchas veces le pregunto a la gente, oye, ¿qué es para ti Toledo? Una ciudad bonita. ¿Cómo que una ciudad bonita? A ver, bonita es mi madre. O sea, vamos a ver, es mucho más que una ciudad bonita, es mucho más que una ciudad turística, es mucho más que la capital de Castilla-La Mancha, es nuestra Jerusalén, es nuestra Roma. Gran parte de lo que somos, no solo como toledanos, sino como españoles, está aquí. Entonces, cuando igual estas semanas atrás que había un concurso en Twitter sobre la catedral más bonita, yo en esas cosas nunca participé. ¿No participaste? No participé, pero por ejemplo sí, mucho movimiento en Twitter, Memes Toledanos, que yo creo que es una cuenta de Twitter que todos seguimos y que nos encanta el trabajo que hace y que es la gran referencia del toledanismo, los montajes espectaculares. Yo no podía, yo lo siento, es la primera, o sea, es que es indiscutible, o sea, yo lo siento, ¿no? Para mí no hay margen de duda, con el respeto que Mezquita, Catedral de Córdoba, Catedral de Sevilla, Burgos, León, por supuesto, Jaén, que creo que hubo ahí disputa, ¿no?, en la semifinal, Toledo. Es la catedral primada de España, o sea, eso no se nos puede olvidar, que muchas veces esa etiqueta, yo creo que la gente, ¿qué es eso de primada? Ojo de lo que estamos hablando, que es la catedral vinculada a San Ildefonso, a Jiménez de Rada, al cardenal Cisneros, al cardenal Lorenzana, por decir para mí los 4 más grandes. Sí. Eso evidentemente son palabras muy mayores. Porque Toledo es mucho más que el tópico de las 3 culturas. Desde los primeros asentamientos en el Cerro del Bú hasta la ciudad que hoy en día conocemos, muchos de los grandes acontecimientos que han marcado la historia de España han pasado por aquí. Quiso demostrarlo en el libro Toledo, biografía de la ciudad sagrada, y lo consiguió. El libro ha gustado y mucho. La verdad es que no, o sea, ni las mejores perspectivas, yo creo que ni yo ni la propia editorial, en este caso la Esfera de los Libros, nos esperábamos que la cosa fuese a salir tan bien, porque más allá de lo típico, ¿no? Al fin y al cabo lo que quiero es que es un libro que se venda, las cosas como son, pero sobre todo el conectar con gente que de muy lejos, o sea, a mí me lleva a conectar hasta con profesores de Estados Unidos, ¿no? Que no me lo esperaba ni lo imaginaba, y de una manera súper positiva, enriquecedora, total. Yo creo que de alguna manera también me ha servido, por un lado, para rendir mi humilde y pequeño tributo a la ciudad que más amo del mundo, que es Toledo, y yo no soy TTV, tengo que decirlo, yo no soy TTV, pero sí me siento, pues como muchos de los grandes personajes ligados a la historia de Toledo, que no son toledanos. Jiménez de Rada, el cardenal Cisneros o el cardenal Lorenzana, no son toledanos, pero ¿quién los separa de Toledo? Es imposible.
Y luego también me ha servido de alguna manera de agradecimiento a dos niveles. A todo el mundo que vive en Toledo, que viene a Toledo y que disfruta de Toledo, y por otro lado a ese inmenso número de historiadores, arqueólogos, filólogos, periodistas, que antes que yo y ahora trabajan, estudian, divulgan y dan a conocer la ciudad de Toledo, ¿no? Pero no solo actuales, insisto, me voy hasta desde la época visigoda en adelante, ¿no? O sea, si yo he podido hacer ese libro de Toledo es porque he tenido grandes maestros, algunos de hace 500 años, otros actuales, de los cuales he podido aprender muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo, y sin los grandes historiadores toledanos que todos nos podemos imaginar, yo ni mucho menos hubiese podido hacer el trabajo que he hecho, ni muchísimo menos. Entonces, yo lo digo al principio, que este libro también, gran parte es gracias a ellos, es que si no, no hubiese podido ser así. Suevos, vándalos y alanos, el nombre de los primeros pueblos bárbaros nos suena de nuestras clases de historia en el colegio, pero nos quedamos cortos y mucho. Entender el pasado, no ya de España, sino de Europa, el referente de muchas de las actuales naciones, nos lleva hasta aquellos pueblos que se opusieron al avance casi imparable de Roma, pero también aquellos que contribuyeron al fin del imperio, que levantaron reinos sobre sus cenizas, que abrieron el camino a la Edad Media. Así es como llegamos a su último libro, Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Yo creo que la clave cuando nos acercamos a estos pueblos bárbaros antes de Cristo y después de Cristo es quitar ese concepto también peyorativo, ¿no? Y quedarnos un poco más en lo que se podía entender en época romana sobre los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros son aquellos que son ajenos a la cultura grecolatina, que están fuera de lo que es el marco primero de la República y después del Imperio Romano, ¿no? Que muchos de estos pueblos bárbaros, a través de lo que ese concepto particular como es el de romanización, acaban dejando de ser bárbaros, ¿no? Sí. Y también en las fuentes, sobre todo en las fuentes cristianas, ya cuando nos vamos a siglo IV, V, VI, VII, en cuanto estos pueblos se cristianizan, ya desaparece el concepto de bárbaro, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, y si por ejemplo nos quedamos en el siglo V, un pueblo bárbaro sería aquel, insisto, que está fuera de la cultura grecolatina, que vive más allá del limes, de la frontera romana, en el barbaricum, Sí. por decirlo de alguna manera, que también tiene una estética diferente, que no es la misma que el que puede tener cualquier persona del Mediterráneo, y también tiene una religión distinta, en este caso paganos, ¿no? Entonces, cuando todo eso se va perdiendo, ¿no? Cuando estos pueblos bárbaros de alguna manera cada vez se van dejando marcar e influir más por la cultura romana, porque más allá que políticamente podemos decir que el Imperio Romano de Occidente pierde, culturalmente no. O sea, culturalmente Claro. estos pueblos se empapan de romanidad porque evidentemente la cultura del Imperio Romano, no quiero utilizar el término superior, ¿no? Pero claro, cuando ellos la ven dicen, madre mía, ¿no? Sí, Entonces se dejan sí. impregnar y empapar por la misma. Entonces ese concepto de bárbaro se va moldeando. Pero para entendernos yo creo que es clave que entendamos que son pueblos que están en un primer momento fuera de la cultura romana, que son ajenos a ella, que se enfrentan a ella, pero que luego la acaban asumiendo. Sí, y es injusto también, por ejemplo, estamos justo con el Museo de los Concilios y de la Cultura visigoda a tu espalda, ¿no? Es injusto meterlos también en ese mismo saco cuando hacemos referencia a la Edad Media como una etapa muy oscura, la asociamos a la ignorancia. Es injusto tratarles también así. Por ejemplo, en el caso de los visigodos, bueno, menudo repaso, ¿no? Podríamos hacer lo que supusieron, ¿no? O sea, ya es totalmente injusto, a la par que falso, decir que la Edad Media es una época oscura, retrógrada, etc. Como muchas veces se utiliza, no, volvemos a la Edad Media. Claro. Eso es un poco también lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Caer en el presentismo, Sí. para nada. O sea, no podemos juzgar desde un pedestal, ¿no? a un hombre, una mujer medieval y sentirnos super... No, es completamente falso. Es gente de su tiempo y que era muchas veces más avanzada, por decirlo así, de lo que podemos imaginar o suponer. La época visigoda es una época donde también hay un esplendor cultural. De hecho, se habla muchas veces del Renacimiento isidoriano, ¿no? Sí. O sea, cuando tú ya hablas de San Isidoro, en el concepto de la época del Reino Visigodo de Toledo, son palabras mayores, es el gran faro intelectual del occidente europeo, es una persona, como siempre digo, que a principios del siglo VII escribe una auténtica enciclopedia, que son las etimologías, y en el caso de Toledo tenemos a San Ildefonso, tenemos a San Julián. Toledo es el gran foco de la cultura en occidente europeo en los siglos VI, VII y VIII, por lo tanto es una época donde también hay una cultura muy avanzada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que entre que se colocan en un... por decirlo así cronológicamente, entre el Imperio Romano y la época de la Reconquista, el Andalus, etcétera, que muchas veces las fuentes nos dan toda la información que nos gustaría y que
a nivel yo creo que de divulgación todavía falta un poco de trabajo por hacer, se coloca esta etiqueta un poco, ¿no?, de negativa, oscurantista y demás, y para mí es todo lo contrario, es una época de auténtica luz. O sea, que cuando tú te metes en ella dices, ostras, a nivel de cultura, de arte, de sensibilidad, de espiritualidad, de música incluso, es muy, muy, muy potente. Desde Hispania hasta Britania, pasando por las Galias, nuestro recorrido por la historia comienza con los pueblos bárbaros que se opusieron a lo que parecía una gesta imposible, frenar el avance de Roma. Los celtas, raíz fundamental de la identidad europea, aunque la Hispania prerromana no fue solo territorio céltico, también fue parte fundamental de la España bárbara que se enfrentó a Roma, el pueblo íbero. Y en este épico recorrido, los galos y los britanos, y los nombres de aquellos líderes que han pasado a la historia por su valentía. El galo Vercingétorix, derrotado por Julio César, la reina britana, Boadicea, o el mítico guerrillero lusitano, Viriato, que solo pudo ser vencido por su traición, porque si Roma levantó un gran imperio, fue porque venció y aplastó a grandes enemigos. Esta es la parte de la cual se dedica mi compañero Gonzalo Rodríguez y yo creo que queda súper épica, ¿no?, como lo refleja en el libro. También un poco como es él en persona, yo creo que también se queda ahí marcado e impregnado, ¿no? Y en el caso de Britania te das cuenta de la figura, ahora que estamos en un momento de recuperación del papel de la mujer en la historia, como tiene que ser lógicamente, el papel de Boadicea, ¿no?, esta reina de los britanos, cómo se enfrenta a los romanos, ese discurso súper épico de película, en verdad, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir casi de cada capítulo del libro se podía hacer una película sin ningún problema, ¿no? Sí. Sin ningún problema. Los galos, ¿no?, enfrentándose a Julio César, ¿no?, que claro, Julio César conquista la Galia en 8 años y en el caso de Hispania los romanos tardan 2 siglos, ¿no?, para que veamos un poco también ese ardor guerrero de los hispanos, ¿no?, de los carpetanos, de los lusitanos, de los cántabros, de los astures, que todo eso queda, yo creo que muy bien reflejado en esa primera parte del libro, ¿no?, que la gente entienda que no solo es un suceder, ¿no?, de pueblos, ¿no?, sino que cada uno tenía una idiosincrasia particular y de cómo ellos sienten de alguna manera que esa gran mole, esa gran maquinaria militar, política, legislativa, administrativa, que era Roma, como poco a poco les acaba absorbiendo y de alguna manera haciendo parte de sí mismo. Sí, mira, has mencionado a Julio César, es verdad que en esta parte hay personajes que tuvieron mucho peso en la historia y que nos han dejado historias maravillosas, muy a modo cinematográfico, a veces se han contado, por ejemplo, el caso de Viriato. Por ejemplo, bueno, ¿qué decir de Viriato, ¿no? Cuando se hizo una serie un poco, ¿no?, donde aparecía y demás, pero yo creo que no lo hace ni de lejos justicia, ¿no? Si Viriato estuviese vinculado seguramente a la historia, yo qué sé, de Inglaterra o de Francia, seguro que habría mayor producción, ¿no? En este caso, ahora que estamos tan de moda con las series, sí. Pues, yo creo que la figura de Viriato, ¿no?, esa muerte que tiene con una traición, ¿no?, es muy Hollywood, ¿no? Yo creo que si Mel Gibson, si nos escuchase y demás, seguro que diría, oh, estoy perdiendo el tiempo, tengo que hacer una película sobre Viriato. Y que en este sentido yo creo que cuando la gente que desconoce mejor un poco más esta etapa, o la gente más joven, lee cosas sobre este personaje este caudillo lusitano tan fascinante, dice, ostras, lo que me estoy perdiendo, ¿no? Claro. Lo que me estoy perdiendo. Entonces nosotros de alguna manera intentamos, no te lo estás perdiendo, te lo ofrecemos nosotros. En Toledo tenemos deudas históricas, por decirlo así, con determinados periodos históricos, y una de ellas es con el periodo carpetano y romano, ¿no? Que en este caso lógicamente van de la mano, ¿no? Los carpetanos es esa población prerromana que está en el centro de la península ibérica, más o menos Madrid, parte de Guadalajara, Cuenca y parte de la provincia de Toledo. Sabemos que Toledo es una ciudad muy importante, lógicamente de un tamaño reducido, ¿no?, pero era un punto muy importante en lo que era la Carpetania. Conocemos esa lucha, ese enfrentamiento, ese avance contra los romanos. De hecho, las fuentes además nos mencionan al que podemos considerar el primer gran toledano, que es el rey Hilerno. Además es curioso, ¿no?, que en las fuentes romanas se utiliza el término de rex, que no era nada habitual, por lo tanto este personaje tiene que tener mucho peso, no solo dentro de los carpetanos, sino seguramente en una confederación de tribus, y vemos cómo, pues, evidentemente, los carpetanos acaban sucumbiendo ante el avance de Roma, y esa otra deuda que también comentaba, ¿no?, esa deuda que tenemos con Toletum, ¿no? Muchas veces nos quedamos solo con la etiqueta de Toletum, pero nos olvidamos qué significaba Toledo. Y ahora yo creo que estamos viendo un boom, entre comillas, de la arqueología romana en Toledo. Yo creo que en Toledo contamos con unos arqueólogos estupendísimos, buenísimos y geniales, algunos de ellos además amigos de los que todos aprendemos y seguimos aprendiendo mucho. Y yo creo que a medida que se va rascando nos vamos dando cuenta que a lo mejor hay que variar y cambiar un poco el chip que teníamos con Toledo, ¿no?, con la Toledo de época romana, ¿no?, que no era una ciudad tan secundaria como muchas veces se piensa, sin llegar a los niveles de, yo qué sé, de Mérida o de Tarragona,
solo por la ubicación Sí. geoestratégica que tiene Toledo. Y cuando vas a ver los restos del circo romano, del anfiteatro, bueno, lo que se saca del anfiteatro, del acueducto, etcétera, lo que podría ser el foro y de las termas romanas, que además nos pillan muy cerquita, dices, esto no era algo más, esto tendría que tener un peso importante que luego viene a justificar algo con lo que luego podemos enlazar, y es la elección de Toledo como capital del reino visigodo. Claro, que no se nos olvide, ¿verdad?, el peso que tuvo nuestra ciudad. Y vamos a pasar a la segunda parte del libro, que me gusta a mí este apartado en el que hacéis referencia a los que se oponen a Roma, ¿verdad?, y hasta que siguen luchando y consiguen su caída, que esto en los momentos de apogeo, ¿verdad?, del Imperio Romano parecía algo que no iba a llegar. Claro, yo muchas veces me da la sensación que si estos pueblos bárbaros, en lugar de venir casi todos de golpe, Sí. y en una coyuntura tan negativa, ¿no? Porque ningún gran imperio, por muy romano que seas, Sí. cae por una única razón. En el caso de Roma, pues se juntan cuestiones de malos emperadores, malas decisiones políticas, atomización del ejército, desconexión de las élites de lo que es el Sí. sentido de Estado, etcétera, sumado a estas invasiones bárbaras, pues hombre, hacen un, si me permite la expresión, un cocido Sí. perfecto para que Sí. todo se pueda de alguna manera venir abajo. Que en verdad ellos en Europa en aquella época no se levantaban un día siendo romanos, otro día siendo de alguna monarquía germana. No, evidentemente esto no es así, todo es un proceso mucho más complejo. Pero seguramente en otra coyuntura y viniendo de uno en uno hubiesen vencido. O sea, si esto sucede en la época de Adriano Trajano, no hubiese sido Sí. igual, pero claro, esto es un poco hacer historia alternativa y jugar con ella. Y de alguna manera esta época nos marca y nos define, porque muchas de las naciones europeas tienen su referente identitario en esta época, ¿no? Asociarse pues, Francia con los francos, Inglaterra con los anglos y sajones. En algunos casos, evidentemente, todo corresponde en parte a creaciones del siglo XIX, el siglo del romanticismo, nacionalismo, Sí. etcétera. Pero yo en el caso de España no lo veo así. En el caso de España veo que este referente es una realidad histórica, política, identitaria, tradicionalista, esencialista, religiosa, etcétera, ¿no? En el caso de España, ese mito fundacional corresponde a una cierta realidad histórica, que es el reino visigodo de Toledo como germen de España. Sí, sí, sí. Mira, ahora que nos gusta hablar tanto de geopolítica, ¿no?, a raíz de determinados conflictos, bueno, que no nos gustaría tener que acordarnos de ellos, pero me imagino que en esos tiempos, bueno, tuvieron que ser verdaderamente convulsos. Claro, los metemos a todos, desgraciadamente, en el mismo saco: suevos, vándalos, alanos, visigodos, y bueno, cada uno tuvo sus intereses, desarrollaron una serie de estrategias, ¿verdad?, pues para abarcar un determinado territorio. Algunos pasan por aquí y se fueron más abajo, en fin. Los vándalos, por ejemplo. Creando, muchas veces la gente dice, ¿un reino germano en el norte de África? Sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque es una zona muy rica. O sea, siempre hemos tenido, por decirlo de alguna manera, las mismas necesidades: querer vivir lo mejor posible, alimentarnos lo mejor posible, tener tierras, tener dinero. Es un proceso lógico que forma parte del ser humano pues, desde los albores, ¿no?, de los tiempos. Y en parte estos pueblos lo que querían, muchos de estos pueblos lo que iban buscando es un territorio al cual llamar patria, ¿no? En un sentido, tierra de nuestros padres, levantar y crear un reino. Y que yo creo que en algunos casos el objetivo no era en plan destruir el Imperio Romano, etcétera, no, sino de alguna manera beneficiarse de una situación que también el Imperio Romano de Occidente les ofrecía. Y eso, por ejemplo, lo vemos reflejado en los suevos, ¿no?, el primer reino medieval de Occidente, en lo que es la Galaecia y el norte de Lusitania, pues más o menos Galicia, Asturias, Zamora, el norte de Portugal, etcétera. Esas ganas de conseguir, ¿no?, que de alguna manera los romanos te reconozcan como reino y te respeten como reino, con la dificultad que eso suponía, o en el caso de los visigodos, levantando el reino visigodo de Tolosa, el antecesor del reino visigodo de Toledo, ¿no? Pues esa necesidad de levantar un reino, y claro, cuando tú levantas un reino va otra cosa aparejada, es la creación de un Estado. Sí. Y la creación de un Estado ya sabemos lo que hay detrás: política, administración, legislación, sociedad, economía, cultura, que eso evidentemente nos ha proporcionado el que nos sumerjamos en esta época y que de alguna manera pues, nos emocionemos muchas veces tratándola. Quizá no sea tan difícil, solo hay que saber reconocer las huellas que dejaron y seguirlas. Si recorrer el Museo de los Concilios supone encontrarnos con los vestigios de lo que fue la antigua capital del reino visigodo en Toledo, ¿cuántas veces recorremos el famoso Paseo de Recaredo sin pararnos a pensar en la trascendencia del monarca para Toledo y España? Una época crucial para nuestro país, de ahí el empeño de Daniel Gómez Aragonés en demostrarnos la importancia de lo que fuimos para entender lo que somos. ¿Qué papel jugó la religión
en esto que estamos diciendo, ya que has Muchísimo. mencionado los suevos, se convierten al cristianismo. El caso de los visigodos eran arrianos y de hecho esa transformación, esa conversión al cristianismo, bueno, también provoca el cisma en alguna familia. Sí, bueno, esto es muchas veces, ¿no? Yo creo que Juego de Tronos es muy Sí. conocido por todos, ¿no? Y cuando tú te metes a estudiar esta época, coges la historia visigoda y dices, bueno, Juego de Tronos se queda en algo muy pequeñito comparado, ¿no?, con todo lo que sucede. Por ejemplo, el caso que nos comentas, esa transición del cristianismo arriano. Sí. Bueno, sabemos que los arrianos también son cristianos, pero claro, niegan la Santísima Trinidad, por lo tanto es un golpe a la línea de Sí. flotación de lo que es el catolicismo. Ese enfrentamiento, ¿no?, que en época de Leovigildo con su hijo Hermenegildo, etcétera, que le sale rebelde, que no solo es una rebelión religiosa, sino siempre detrás hay política, economía, evidentemente, y de hecho hay arrianos que apoyan a Hermenegildo y hay católicos que apoyan a Leovigildo, ¿no? Pero es muy interesante ese enfrentamiento. Luego esa conversión de Recaredo, Sí. ¿no?, el Tercer Concilio de Toledo, ¿no?, aquí, o sea, Sí. cuando el catolicismo pasa a ser una religión plenamente oficial de un reino que es independiente de los demás, es en esta ciudad, no nos olvidemos, ¿no? Tercer Concilio de Toledo, 589. Es algo muy simbólico, ¿no? Ahí Sí. está la piedra que tenemos en la catedral. Creo que no somos conscientes, yo siempre lo digo, independientemente de las legítimas creencias o no creencias que podamos Sí. tener los españoles y españolas del siglo XXI, si España es un país católico, solo hay que ver nuestra cultura, nuestro arte, nuestras fiestas. Es por este Tercer Concilio de Toledo, Sí. por lo que hizo Recaredo, ¿no? Yo creo que ya solo por eso merece la pena muy mucho, si me permite la expresión, el conocer esta época y empaparnos de ella. Porque conociendo nuestro pasado, solo seremos capaces de entender y sobre todo valorar nuestro presente e incluso hacer mejor nuestro futuro.